Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 17 del primer libro de Samuel narra una de las historias más conocidas y emblemáticas de toda la Biblia: el enfrentamiento entre David y Goliat. Este relato no solo se ha transmitido a lo largo de generaciones por su valor histórico, sino también por las poderosas lecciones espirituales, morales y humanas que enseña. Es una historia de fe, valor y confianza en Dios frente a los gigantes que amenazan la vida. El pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos, un enemigo recurrente que desafiaba constantemente su seguridad y su soberanía. El ejército filisteo acampó en un monte, y el ejército de Israel se posicionó en otro, con un valle entre ellos. Durante 40 días, un gigante llamado Goliat, un guerrero filisteo de la ciudad de Gat, se presentó cada mañana y cada tarde para desafiar a Israel. Medía casi 3 metros de altura, estaba completamente armado con una coraza de bronce, grebas y un gran escudo, y llevaba una lanza gigantesca. Goliat desafiaba al ejército de Israel con estas palabras: ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo puedo más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Este desafío infundió un gran temor en el ejército de Israel y en el propio rey Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David, en este momento de la historia, aún no era un guerrero ni un rey. Era un joven pastor, el menor de los 8 hijos de Isaí de Belén. Sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Israel, y David se encargaba de cuidar las ovejas de su padre. Su papel en la batalla comenzó cuando su padre le pidió que llevara provisiones a sus hermanos y que trajera noticias del frente de guerra. David obedeció y llegó al campamento justo cuando Goliat lanzaba su habitual desafío. Al escuchar las palabras del gigante, David se indignó. No comprendía cómo el ejército de Israel, el pueblo del Dios viviente, podía permitir que un hombre insultara y desafiara al Señor y a su pueblo de esa manera. Preguntó a los soldados qué se haría con el hombre que venciera a Goliat, y le dijeron que el rey Saúl lo enriquecería, le daría a su hija en matrimonio y eximiría de tributos a su familia. El hermano mayor de David, Eliab, al escuchar a su hermano, lo reprendió duramente, acusándolo de ser orgulloso y de haber dejado irresponsablemente las ovejas para venir a ver la batalla. David no se dejó intimidar y continuó preguntando. Sus palabras fueron escuchadas por otros soldados y finalmente llegaron a oídos de Saúl, quien mandó llamarlo. Cuando David fue presentado ante Saúl, le dijo sin vacilar: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl, incrédulo, le respondió que no podía luchar contra Goliat porque era solo un muchacho, mientras que Goliat había sido un guerrero desde su juventud. David entonces relató su experiencia cuidando ovejas, cómo había matado a un león y a un oso para proteger el rebaño, y cómo confiaba en que el mismo Dios que lo había librado de esas bestias también lo libraría de la mano de ese filisteo. Impresionado por la determinación y fe de David, Saúl aceptó su ofrecimiento y le ofreció su propia armadura. David se probó la armadura, pero al no estar acostumbrado a ella, la rechazó. Decidió enfrentar a Goliat armado solo con su honda, 5 piedras lisas del arroyo y su bastón de pastor. David se dirigió al campo de batalla mientras Goliat lo despreciaba y se burlaba de él. El gigante lo miró con desprecio y le dijo: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». Goliat maldijo a David por sus dioses y prometió entregarlo a las aves del cielo y a las bestias del campo. La respuesta de David es uno de los momentos más poderosos del relato. Le dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré». David declaró que toda la tierra sabría que hay un Dios en Israel y que él no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es de Dios. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. Goliat avanzó para enfrentarse a David, y el joven pastor corrió hacia el gigante. Sacó una piedra de su bolsa, la puso en la honda, la lanzó con precisión, y la piedra se clavó en la frente de Goliat. El gigante cayó rostro en tierra. David corrió hacia él,
tomó la espada del filisteo y lo mató, cortándole la cabeza. La victoria fue total. Los filisteos, al ver que su campeón había muerto, huyeron aterrados. El ejército de Israel los persiguió y obtuvo una gran victoria. David se llevó la cabeza de Goliat como prueba de su triunfo y la presentó ante Saúl. El relato de David y Goliat no es solo una historia de un combate entre un joven y un gigante. Es una profunda lección sobre la confianza en Dios, el valor que nace de la fe y la certeza de que no es la fuerza humana la que determina la victoria, sino la intervención divina. La actitud de David contrasta claramente con la del ejército de Israel y con la de Saúl. Mientras los soldados y el rey veían un gigante imposible de derrotar, David vio una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Este contraste enseña que la fe no es la ausencia de desafíos, sino la convicción de que Dios es más grande que cualquier adversidad. David no confió en su fuerza, en su armamento ni en su habilidad. Reconoció que la victoria dependía de Dios. Su fe fue el motor que lo impulsó a actuar mientras otros permanecían paralizados por el miedo. Este principio es aplicable en todas las épocas. Muchas personas se enfrentan a gigantes en sus vidas, ya sea en forma de problemas, temores o situaciones difíciles. El ejemplo de David enseña que la clave está en mirar a Dios en lugar de enfocarse en la magnitud del problema. Otro aspecto importante de este relato es la preparación previa de David. Aunque era joven y sin experiencia militar, había aprendido a depender de Dios en su vida cotidiana. Su enfrentamiento con leones y osos mientras cuidaba ovejas fue el campo de entrenamiento que lo preparó para enfrentar a Goliat. Esto enseña que las pequeñas victorias diarias, en obediencia y fe, preparan a las personas para enfrentar los grandes desafíos. La victoria de David también marca el inicio de su ascenso en Israel. Aunque en este momento no asumió el trono, su valentía y su confianza en Dios comenzaron a ser reconocidas. Más adelante, este mismo David se convertiría en el rey más importante de Israel y sería el antepasado de Jesucristo, el Rey Eterno. Este pasaje también muestra cómo la incredulidad puede cegar incluso a los líderes. Saúl, que había sido elegido rey para guiar al pueblo, se mostró incapaz de actuar por temor. Su liderazgo se vio empañado por la falta de confianza en Dios. David, en cambio, aunque sin título ni autoridad formal, se convirtió en el instrumento de liberación para su pueblo gracias a su fe inquebrantable. El nombre de Goliat se ha convertido en sinónimo de desafíos gigantescos. La expresión David contra Goliat se utiliza comúnmente para describir situaciones donde un adversario aparentemente débil enfrenta a un enemigo mucho más fuerte. Sin embargo, la verdadera esencia de la historia no está en la valentía humana, sino en la dependencia total de Dios. Este relato también enseña la importancia de actuar cuando otros solo observan. David no esperó que alguien más tomara la iniciativa. Su celo por el honor de Dios y su amor por su pueblo lo llevaron a actuar con determinación. En muchas ocasiones, las grandes transformaciones comienzan cuando una sola persona da un paso de fe, confiando en que Dios hará el resto. Finalmente, la historia de David y Goliat enseña que cada victoria en la vida debe ser atribuida a Dios. David dejó claro que el propósito de la victoria era glorificar el nombre de Dios ante todas las naciones. Esta perspectiva correcta evitó que la victoria se convirtiera en motivo de arrogancia o gloria personal. El capítulo 17 de 1 Samuel no es simplemente un relato antiguo. Es un mensaje atemporal que invita a cada lector a examinar su propia vida, a identificar los gigantes que enfrenta y a confiar en el poder de Dios para superarlos. La fe, la obediencia y el valor nacen de una relación genuina con el Señor y son las claves para vivir en victoria. La historia de David y Goliat sigue inspirando a personas de todas las edades y culturas porque en ella se revela la verdad universal de que no hay obstáculo demasiado grande cuando se confía plenamente en Dios. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.